Y déjame mostrarte cómo puedes crear un informe SEO tan bonito hecho con N8N, Google Slides, datos de Google Search Console y más. Así que tenemos un índice completo con diferentes capítulos para que sepas qué se ha analizado. Tenemos un resumen ejecutivo con el total de sesiones orgánicas, clics orgánicos totales y siempre comparado con el periodo anterior. Además de eso, también contamos con datos de Google Search Console y de Google Analytics 4 para poder analizar sesiones, sesiones activas, eventos por sesión, entre otros. Pero como ves, este informe tiene mucho más. Tenemos gráficos que provienen directamente de una hoja de Google vinculada a este informe para el rendimiento diario. También tenemos un análisis de clics versus posiciones. Y crear este informe es muy fácil. Solo tienes que ejecutar una de mis automatizaciones. Aquí tenemos un formulario simple donde debemos ingresar la propiedad. Así que no es tan eficaz. Puedes usarlo en cualquier sitio web siempre que tengas acceso a la propiedad en Google Search Console. Pero también necesitas acceso a la propiedad de Google Analytics misma. Entonces necesitas el ID. Entonces puedes ingresar, como dije, el ID de la propiedad de Google Analytics 4, la fecha de inicio y la de fin. Entonces, este es el periodo actual y el nombre del cliente. Y en cuanto lo envíes, el flujo de trabajo se encarga de crear un nuevo archivo de informe. Así que podemos verlo aquí a la derecha. Tenemos el informe SEO del 26 de enero y también la hoja de Google. Y si abrimos, por ejemplo, la presentación de Google, podemos ver que aún hay algunos marcadores, pero también podremos ver actualizaciones en tiempo real. Así que, por ejemplo, aquí acabamos de ver actualizaciones de clics totales, logros principales y datos clave. Entonces, estos datos también se generan con este flujo de trabajo porque usamos información que obtenemos de Google Search Console o Google Analytics 4. Luego lo pasamos a un modelo de lenguaje grande que se encarga de analizar los datos y también de extraer los insights clave. Pero también podemos ver que el flujo de trabajo ya se encarga de vincular dinámicamente todos los gráficos, porque sin un enlace adecuado desde la plantilla de Google Sheets a la de Google Slides, esta automatización no funcionaría. Y como ves, aquí también tenemos algunos datos interesantes. Así que este comentario también fue generado por IA y, por supuesto, basado en los datos reales. Entonces, todo lo que se añade en el informe completo aquí se basa en los datos reales de tu sitio web y también todos los comentarios y análisis se generan con un contexto basado en esos datos. Y ahora también podemos ver que el flujo de trabajo ha terminado. Así que todos los nodos se ejecutaron correctamente. Y antes de eso, veamos los nodos en sí y también los componentes clave para entender cómo funciona realmente este flujo de trabajo. Déjame mostrarte rápidamente también la hoja de Google, porque es un componente muy importante en todo el flujo de trabajo, ya que esta hoja está vinculada con este informe. De lo contrario, no podrías mostrar este gráfico aquí. Así que, por ejemplo, si hacemos clic en este gráfico, también podemos abrir la fuente. Y en realidad es el mismo que esta hoja, porque todos los datos que obtenemos de Google Search Console u otras fuentes se guardan en una hoja de Google para que puedas revisar los datos con detalle. Pero además, esto nos permite usar las funciones de gráficos de Google Sheets, como gráficos de líneas, de barras y otros. Así que, en resumen, puedes añadir cualquier gráfico a tu Google Slide que también puedas crear en Google Sheets. Entonces, gráficos circulares, de burbujas y así, muy bien. Y cómo funciona el. Entonces cerraré el panel derecho para que veamos mejor el flujo de trabajo. En mi opinión, la parte más importante es esta rama aquí, porque ante todo se encarga no solo de activar el flujo de trabajo, sino que aquí tenemos un formulario, pero también un nodo que permite ejecutar este flujo como un subflujo. Lo que significa que si no quieres abrir este flujo ni llenar el formulario, también puedes incorporar este sistema de reportes en cualquier otro flujo de trabajo, siempre que proporciones la información necesaria, como la propiedad, la fecha de inicio y fin, y por supuesto, el nombre del cliente. Y después de eso pasa algo muy importante, y está dentro de este nodo aquí. Así que si hago zoom, podemos ver que primero creamos una copia de la presentación de Google Slides. Creamos un mapeo y hacemos lo mismo con la plantilla de Google Sheets. Así que nuevamente obtenemos los IDs de objetos y creamos un mapeo de hojas. Y después creamos una hoja de mapeo para saber exactamente qué gráfico está conectado a qué hoja de cálculo. Y también asignamos IDs porque, digamos, si no haces este paso importante y solo copias las plantillas sin saber qué IDs de objetos tienes, y también cómo están conectados entre sí. Entonces, este flujo de trabajo no funcionaría porque al crear una copia nueva, todos los objetos tendrán IDs diferentes. Así que no hay forma de simplificarlo directamente. Entonces, para dar un ejemplo, no es posible simplemente conectar, por ejemplo, este gráfico aquí
una vez con el gráfico en tu hoja de Google y luego copiar ambos. Esto no funcionaría porque al final la plantilla de Google Slides o el nuevo informe que generes seguirán vinculados a la hoja maestra. Y la hoja maestra es algo que no debería contener ningún dato. Solo sirve para almacenar datos de cada informe, pero también incluye la lógica para crear los gráficos. Y para volver a este ejemplo, donde tenemos el mapeo del gráfico, que como dije es muy importante, también podemos ver que el mapeo tiene como clave algo legible, porque en realidad es el texto alternativo asignado al gráfico específico en la diapositiva de Google, sino también en la plantilla de Google Sheets, porque esto permite personalizar la automatización sin mucho esfuerzo y también puedo mostrarte un ejemplo real. Tomemos el periodo diario de clics comparado y la conexión, como dije, se basa en el texto alternativo. Entonces, si vamos a la hoja que está aquí, análisis diario de rendimiento en Google Search Console. Y si hacemos clic en los 3 puntos aquí, luego marcamos el texto alternativo, podemos ver los clics diarios comparados con el periodo anterior. Y si vamos a la plantilla, también tenemos este gráfico, que es la quinta diapositiva, y podemos revisar el texto alternativo. Entonces, vamos a las opciones de formato, y ahí vemos que es la misma descripción. Entonces, todo el mapeo se basa en el texto alternativo, lo que significa que si quieres usar este gráfico en otro lugar, solo tienes que moverlo a otra diapositiva, siempre que mantengas el texto alternativo. La misma lógica se aplica si quieres crear un nuevo gráfico. Digamos que tienes datos en tu hoja principal y quieres crear un nuevo gráfico. Tomemos como ejemplo algo donde ya tengo un gráfico disponible. Entonces, digamos que creaste un nuevo gráfico y quieres usarlo ahora dentro de tu plantilla de informe. Entonces, solo tienes que crear una nueva diapositiva o donde quieras colocar este gráfico. Entonces, lo único importante es que si entras, hagas clic derecho y luego abras el texto alternativo. Luego ingresas aquí texto, por ejemplo, gráfico de pastel, resumen ejecutivo, y haces lo mismo con el gráfico que está en tu hoja de Google. En este caso, ya hay un gráfico disponible en la presentación. Entonces, es análisis de rendimiento de página. Pero en este caso, ingresarías aquí el mismo texto alternativo, y el flujo de trabajo se encarga de crear la tabla de búsqueda y actualizar tus gráficos. Como ves, aunque aquí no haya muchos nodos, esta parte es muy importante. Si no se hace correctamente, toda la automatización de informes no funcionaría. El tipo de patrón siguiente que usamos aquí tiene muchos nodos HTTP para obtener datos de la API de Google Search Console. Y tomemos como ejemplo el rendimiento por país. Así que siempre tenemos 2 nodos, porque el flujo de trabajo se encarga de obtener los datos de ambos periodos y también de la paginación. Así que no perderás ningún dato. Y para darte un ejemplo rápido de cómo se realiza el cálculo, aquí tenemos un nodo de edición donde establecemos la fecha de inicio actual, la fecha de fin actual, pero también la fecha de fin anterior y la fecha de inicio anterior. Así que estas fechas son importantes porque estas variables se usan en el nodo HTTP y también en el nodo de Google Analytics 4, ya que sin ellas no podrías comparar los datos. Y otra cosa muy importante de mencionar es que esto es dinámico. Entonces, digamos que creas un nuevo informe y decides analizar los últimos 14 días. Entonces, el flujo de trabajo ya se encarga de analizarlo con los 14 días anteriores a eso. Y lo mismo para 7 días, 30 días, 2 meses y 6 meses. Así que aquí no hay nada fijo, lo que te permite crear informes mensuales, trimestrales o también un análisis top. Entonces, eso es todo sobre la configuración dinámica de las fechas de inicio y fin. Si volvemos al nodo HTTP, podemos ver que estamos usando la API de Google Search Console con el endpoint de Search Analytics. Y como mencionamos antes, todo es dinámico. Stapt es superimportante como you spread. Así que en este caso es ese-dominio marvomatic.com. Entonces, en realidad, el valor que tienes también está en tu Google Search Console, en el menú desplegable de propiedades, arriba a la izquierda. Y en caso de que tengas, por ejemplo, HTTPS o algo similar, el nodo también se encarga de codificar la URL para que no tengas problemas. Luego tenemos el cuerpo JSON, así que en este caso obtenemos datos para la fila de la dimensión país. El límite es 25,000. Pero también tenemos al final la paginación, que significa que si tienes un sitio web con mucho tráfico, puede que 25,000 filas para el rango de fechas entre inicio y fin no sean suficientes. Entonces, digamos que tienes como 50, 70 u 80,000 filas. Entonces, este nodo también se encarga de obtener todos los datos para que no tengas el problema de comparar 2 periodos sin la información completa. Entonces, en otras palabras, esto llevaría a resultados engañosos, lo cual es muy malo en este caso, porque si los resultados son engañosos, el informe podría parecer correcto. Entendemos mal, pero si los datos no son correctos, no se puede trabajar con ellos.
O aún peor, tomarás decisiones basadas en datos incorrectos. Una vez que tenemos los datos, les asignamos una clave, los combinamos y luego usamos un nodo de código que es bastante simple. Así que, en este caso, también uso Gemini para crear este fragmento de código. Y lo único que hace es comparar los datos de ambos periodos. Como puedes ver, tenemos el nodo de conjunto para el periodo actual, pero también para el periodo anterior. Y luego crea un mapeo basado en la fecha para poder identificar el rendimiento anterior, el actual y la diferencia entre ambos. Para que sepas exactamente, comparado con el último periodo, perdimos en total 19 clics. Pero también hay algo que al menos a mí me gusta, siempre tener la cuota de clics. Así puedo ver directamente desde mi página que los clics de Alemania y Estados Unidos suman más del 25%, lo que me da una buena visión general para saber exactamente de dónde vienen los clics. Después de eso, se realiza una división, así que simplemente asignamos una nueva clave con las estadísticas del país para poder guardar los datos en la hoja de Google. Por ejemplo, si lo abro, podemos ver que aquí está la diapositiva que también abrimos antes. Y aquí abajo tenemos en algún lugar el análisis por país que está aquí. Entonces aquí tenemos todos los datos y como puedes ver es mucho más de lo que aparece en el informe, porque si incluyéramos todos los datos, el informe se vería bastante mal. Y para eso podemos simplemente seleccionar las páginas de destino principales de los N países y así sucesivamente. Y estos son también los gráficos que luego se insertan en las diapositivas de Google. Entonces tenemos un gráfico de barras con clics por países, los 5 principales con clics anteriores y actuales. Aquí podemos ver que antes hice más clics comparado con el periodo actual. Así que probablemente sea una pérdida de más del 50%, lo cual es bastante malo. Pero también tenemos otro gráfico, que es un gráfico de burbujas. Entonces, en el eje, y tenemos la tasa de clics, en el eje X la posición promedio y el tamaño de la burbuja se basa en la cuota de clics. Entonces, como ejemplo para Alemania, veo que la tasa de clics está entre el 2 y el 4%. La posición promedio es, digamos, 19, claramente más cerca del 20 que del 10. Y según el tamaño de la burbuja, puedo ver directamente de qué país viene el tráfico. Continuemos con el flujo de trabajo. Esa fue la parte donde guardamos los datos, pero también tenemos un método de comentarios para obtener los mejores resultados, en este caso los 20 principales. Y luego lo pasamos a un modelo de lenguaje grande con un prompt para analizar los datos. Entonces, como ejemplo, aquí tienes el papel de tu analista senior de datos y tu tarea es analizar el rendimiento a nivel del condado. Y luego proporcionamos los datos, incluyendo un ejemplo para el análisis, pero también para el resultado. Porque es muy importante que cuando uses un modelo de lenguaje grande, o en general, cualquier automatización debe ser determinista y siempre usar la misma clave, porque si no, la automatización fallará con un error de clave. Aquí Alemania sigue siendo el mercado principal con 55 clics y así sucesivamente. Y este es de hecho el mismo párrafo que luego se inserta en la presentación de Google Slides. Entonces, si volvemos a la presentación que creamos antes y vamos al análisis por país, aquí tenemos primero ambos gráficos y también en la sección interna el análisis generado por IA. Y eso es todo en realidad para el análisis de Google Search Console o en general el método de análisis en este informe completo. Así que siempre tomamos datos de ambos periodos, luego asignamos una clave, combinamos los datos y hacemos cálculos como las páginas de destino principales, las consultas más frecuentes, las páginas en declive y así sucesivamente. Luego dividimos los datos, los guardamos en nuestra hoja de Google para poder revisarlos y también usarlos para generar los gráficos. Luego tomamos y se lo pasamos para aquí. En este caso uso GPT 4.1 Mini, pero claro, también puedes reemplazarlo por cualquier otro modelo. Y luego tomamos la respuesta y la insertamos en un marcador específico. Y la lógica para obtener datos de Google Analytics 4 es, como ves, bastante similar. Obtenemos los datos del nodo de Google Analytics 4, tanto para el periodo actual como para el anterior. Luego volvemos a establecer las claves, fusionamos los datos, usamos un nodo de código para analizarlos y hacer cálculos específicos. Pasamos la información a un modelo de lenguaje grande, tomamos la respuesta y la insertamos en nuestro nuevo informe SEO. Y lo último, que también es muy importante porque si no, tendrías que hacer mucho trabajo manual, es un nodo final, porque este nodo aquí también se ejecuta al último. Entonces la automatización comienza a ejecutarse desde la derecha y primero procesa todos los nodos de arriba. Y el último nodo es el de actualizar el gráfico, porque si no, tendrías que hacer clic en cada gráfico y luego en actualizar aquí.
Eso es todo sobre los gráficos y también la generación de los insights. Así que tomamos los datos, los analizamos y luego los insertamos de nuevo en la presentación de Google Slides. Pero como puedes ver, también tenemos tablas y estos datos provienen de nuestra hoja de Google o, en otras palabras, del propio flujo de trabajo. Y en este caso fue bastante complicado mantener el formato. Como ves, aquí tenemos una fila de encabezado que es azul porque también uso azul en mi sitio web. Pero si quieres cambiarlo, simplemente puedes modificar los colores y el informe de las diapositivas maestras. Aquí también está en azul, pero puedes ver que añadí una segunda fila que se usa para aplicar los estilos. Si no tuviera aquí la segunda fila con el color gris, seguiría añadiendo todas las filas, pero todas se verían como el encabezado. Entonces todo sería azul y se vería bastante mal. Y el flujo de trabajo también se encarga de añadir las filas, manteniendo los estilos. Y esto sucede justo aquí. Aquí obtenemos datos de Google Analytics, los guardamos en Google Sheets, comentamos el rendimiento e insertamos todo en Google Slides. Pero también aquí hay un nodo HTTP específico que se encarga de actualizar las tablas. Y aquí la lógica es la misma, otra vez. Esto ocurre basándose en el texto alternativo, lo que significa que el nodo anterior se encarga de crear el cuerpo de la solicitud, que luego se usa en el nodo HTTP, y la parte del cuerpo que está aquí en la parte inferior. Y se encarga de insertar filas en una tabla que al final se ve así con la luz a la izquierda. Tenemos un gráfico de barras para poder ver el rendimiento actual y también el anterior. Pero también tenemos Hatami la tabla con los datos que se usan para generar este gráfico. Y si quieres revisar los datos en detalle, están disponibles en el informe. Aquí tenemos de nuevo los datos completos, incluido el gráfico. Y eso es todo en realidad sobre esta automatización aquí. Sé que parece bastante abrumador y hay muchos nodos, pero esto se debe a que el informe incluye más de 15 páginas. Entonces, en total son 17 páginas y se encarga de actualizar el nombre del cliente. Los KPIs más importantes también comparados con el periodo anterior. Información impulsada por IA para la mayoría de las páginas. Brainstorm Reals. Entonces, gráficos de líneas para el rendimiento diario. Tenemos un gráfico circular para el análisis de dispositivos que incluye KPIs y también insights generados por IA. Y otra parte muy importante es la diapositiva 11, porque aquí puedes ver primero en el gráfico circular las sesiones por motor de búsqueda y también una tabla para que sepa exactamente qué. Mucho tráfico proviene de Google, Bing, DuckDuckGo y otros. Y si quieres profundizar un poco más en el rendimiento de tu sitio web, hay una diapositiva que muestra las principales páginas de destino, incluyendo la participación en clics, impresiones, tasa de clics y, por supuesto, el enlace a la página específica. Luego, cada informe también incluye las páginas de destino ganadoras. Entonces, si hay una tendencia positiva o negativa, lo mismo aplica para las consultas. Estas son las consultas con mejor rendimiento para mi sitio, pero el informe también me muestra consultas ganadoras. Y lo que para mí es más importante son las consultas en descenso, para saber exactamente cuáles perdieron más rendimiento respecto al periodo anterior. Así que, en este caso, tomé los últimos 90 días comparados con los 19 días anteriores a eso. Y entonces veo que para la palabra clave matemáticas tengo 41 clics menos que en el periodo anterior, lo que significa que ahora sé que tengo que hacer algo al respecto. Así que eso es todo respecto a esta automatización. Si quieres tener la plantilla de Google Sheets para el flujo de trabajo NNN y también la plantilla de Google Slides, las puedes encontrar en mi comunidad en la sección de flujos de trabajo y plantillas. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme y nos vemos en el próximo video.